Hola hermosas luces, bienvenidos todos una vez más a mi canal Energize Aurora. Hoy les traigo una lectura de cartas de amor. Vamos a ver nuestra llama gemela y cuál es el siguiente paso que debemos de dar en esta conexión. Como pueden ver, hoy tenemos 3 grupos de cartas a elegir. La opción número 1 es la hermosa piedra del Larimar. La opción número 2 es el clúster de amatista. Y la opción número 3 es el guasha de rosa cuarzo. Vamos a enfocar. Muy bien. Quiero que por favor cierren sus ojos, se relajen, se concentren y permitan que su intuición les guíe a ese grupo de cartas que va a contener esa respuesta, ese mensaje especial que ustedes necesitan escuchar el día de hoy sobre su alma gemela y cuál es el siguiente paso para ustedes estar un poquito más cerca de esa conexión. Pueden abrir sus ojos. Si lo necesitan, las estampitas de tiempo están en la descripción y en los comentarios. ¿Ya elegiste? Muy bien, empecemos entonces con aquellos que eligieron el grupo número 1. Hola grupo número 1, bienvenido para todos aquellos que eligieron la hermosa piedra azul del Larimar. Estas son tus cartas. Recuerda que la lectura es general, el mensaje puede o no resonar contigo. Veamos lo que tiene el universo para ti el día de hoy. Muy bien, grupo número 1, tus cartas han sido reveladas. Tenemos acá en tu tarot el 5 de bastos, la carta del diablo, la carta de la fuerza y la carta de la reina de pentáculos. Por estas cartas que tengo acá y en el orden que han estado establecidas, en el orden que han salido, puedo ver que actualmente con tu llama gemela, con tu otra mitad, con tu yo en otro cuerpo, existe un proceso de aprendizaje ahora mismo entre ustedes dos, ya sea de tu parte de tu llama gemela o de parte de ambos. Las energías actuales, puedo ver con este 5 de bastos, son de conflictos y de desacuerdos. Esto está creando entre ustedes tensión y restricciones e impide que la conexión progrese correctamente. Ustedes están ahora mismo a la defensiva el uno con el otro. Esto es una etapa de aprendizaje. Si tú te encuentras en una unión actual con tu llama gemela, ustedes están en una etapa donde se encuentran tirando de la soga. Ambos están tirando de la soga, cada quien para su lado. Ambos intentan ser escuchados y de dar forma a cómo ven las cosas, pero ninguno de los dos está escuchando lo que el otro tiene que decir. Es una lucha que se resolvería con una mejor comunicación, porque ninguno de los dos va a salir ganando si se mantienen así. Esto es parte de sus aprendizajes. Con esta carta del diablo, siento que se puede referir más que a ti que estás viendo este video, a tu llama, aunque ustedes ya se encargan de establecer a quién corresponde esto que estoy diciendo, si a ti o a tu llama. Con esta carta veo que esta persona, independientemente de si está o no en una unión contigo, está atravesando una serie de lecciones, digamos que básicas, en el proceso de aprendizaje. Tu llama aún no está despierta, no está consciente de su unión contigo, está aún atado junto con sus pensamientos a la parte densa del mundo, aún le falta mucho aprendizaje, le falta mucho que aprender, está siendo un jugador con la vida, aún tiene cosas muy densas en su mente, en su parte emocional, es una persona que todavía recurre a lo que es la manipulación, que todavía no ha aprendido lo que es ser leal, que aún está, vamos a decir, como dice tu oráculo aquí, como un jugador, jugando todavía en manipulación, deslealtad, está como un jugador, y esto se debe a que todavía está muy arraigado a la parte densa del mundo, tiene que superar
esa parte material, y eso es lo que representa aquí en esta lectura la carta del diablo. Le falta mucho aprendizaje, mucha experiencia para que su conexión contigo sea permanente. Hay muchas restricciones mentales, muchos hábitos en esta persona que impiden el progreso entre ustedes. Aquí con la carta de la fuerza, esta carta entiendo que es para ti junto con este oráculo. Este oráculo de en la carretera rodando. Por momentos con este oráculo el universo te pide, te está diciendo que te enfoques ahora mismo en ti, en lo que tu llama gemela está atravesando ese proceso de aprendizaje. El universo te dice que debes de enfocarte en ti, en tu propio trabajo interior. Debes de ser paciente con tu conexión con tu llama y sobre todo fuerte. Aquí tienes la carta de la fuerza. Debes de trabajar en ti, en tu propio poder y mantener firme tu convicción de que a su tiempo los bloqueos que existen entre tú y tu persona especial van a ser disueltos y la unión con tu llama pues va a ser inminente. Ahora mismo tienes también una carta muy bonita al final de la lectura, que es esta carta de la Reina de Oros, que me dice que te encuentras tú en comparación con tu llama gemela, porque la carta que representa a tu llama es la carta del diablo. La carta que te está representando a ti, ya seas hombre o mujer, es la carta de la Reina de Pentáculos. Bueno, también ustedes ya saben que esto lo asignan ustedes. Yo estoy intuyendo y sintiendo que realmente tú que estás viendo este video, esta es tu carta, y esta carta del diablo pues está hablando de la otra persona, de la llama gemela, pero los papeles pudieran ser intercambiados. Esta carta de la Reina de Pentáculos me dice que tú te encuentras ahora mismo más elevado, tanto emocionalmente como mentalmente, más estable y consciente que tu llama. Ahora mismo eres una persona con un poquito más de evolución mental y tienes más evolución emocional, más evolución psicológica. Y si has estado en unión con tu llama gemela, pues tú has sido aquel o aquella que ha tenido que dar y soportar más para tu llama. Has incluso posiblemente ha tenido que hacer el papel de madre y de mentora para tu llama gemela si te encuentras en unión con esta persona, porque esta persona aún está en su etapa más densa de la vida, aún está siendo un jugador. Vamos a ver tu oráculo. Tenemos mensajes del universo. ¿De qué quiere el universo que te enfoques ahora mismo? ¿Cuál es el siguiente paso para ti? Mensajes extras. ¿Qué tiene el universo que decirte para esta conexión? ¿Cómo puedes ser más fuerte? ¿Cómo puedes seguir trabajando en tu interior? Tú también cuando trabajas en ti, le ayudas a él a trabajar en él porque ustedes están conectados. Cuando tú elevas tu vibración, tu llama gemela también eleva la suya. Vamos a tomar acá. Tenemos libérate. Es hora de tomar de vuelta el control sobre tu vida. Increíble, es lo mismo que te dice acá el universo con este oráculo. Debes de enfocarte en ti, debes de enfocarte en tu propio trabajo interior, debes de enfocarte en tu poder, debes de permitir que tu llama gemela cumpla su proceso de evolución y de crecimiento naturalmente, y tú debes de enfocarte en ti, en seguir elevándote. Libérate, es hora de tomar de vuelta el control sobre tu vida. Toma el timón sobre tu vida. Vamos a seguir con los oráculos. Vamos a ver acá el oráculo de Romance de Ángeles. Es este tan precioso que me encanta. Vamos a ver qué mensaje tiene el universo que darte para tu conexión con tu llama gemela. ¿Cuál es el siguiente paso que ustedes tienen que seguir? ¿Qué deben de hacer para fortalecer ese vínculo que les une y precipitar esa unión? Vamos a tomar dos. Una y dos. Muy bien, tenemos acá
reconciliación y tenemos coqueteo. Reconciliación nos dice, alguien de tu pasado está regresando a tu vida y tenemos acá coqueteo. Extiende tu energía de libertad hacia los demás. Tienes acá dos cartas, reconciliación y coqueteo. Si has estado en separación con tu llama gemela, va a venir un tiempo de reconciliación entre ustedes. Si han estado en unión y se han tenido que separar por alguna disyuntiva causada por tu llama gemela, por su falta de madurez emocional y psicológica, pues en los próximos, vamos a decir, días, semanas, las próximas semanas es lo que estoy recibiendo, va a haber una pequeña reconciliación entre ustedes. Alguien de tu pasado va a retornar a tu vida y va a venir a traerte unos cuantos momentos. Esto siento que es temporal, va a haber mucho coqueteo, va a haber muchas palabras bonitas, pero te repito, esto siento que es temporal porque tu llama gemela todavía tiene mucho que trabajar en sí. Por lo tanto, no siento que está lista todavía para la unión. Debes de darle un poquito más de tiempo. Vamos a ver acá el oráculo de los ángeles de amor que nos dice que otro mensaje tiene el universo para ti y para tu llama gemela, para esa conexión entre ustedes. Ha caído una carta, vamos a tomarla. Tenemos oportunidad, el universo te está dando una oportunidad. Esta oportunidad es una oportunidad para ti, para tu trabajo interior. Tú vas a estar como esta persona con los brazos abiertos, recibiendo todas las buenas y bonitas bendiciones del universo para ti. Quiero sacar una última carta de oráculo para trabajo interior. Mientras el proceso de tu llama gemela está siendo atravesado, el universo sé que te está pidiendo que seas fuerte, que seas paciente, que confíes en que en algún momento esa unión de ustedes va a ser inminente, pero ahora mismo te está pidiendo enfocarte en ti, enfocarte en tu trabajo interior. Van a venir grandes oportunidades para ti, para tu crecimiento interior, para tu poder, abundancia para ti. Sigue trabajando en ti. Sigue trabajando en tu crecimiento, sigue trabajando en tu enfoque y dale su espacio a tu llama gemela. Esto no quiere decir que tengas que sacarle completamente de tu vida, pero si quieres evitar tener que estar sufriendo y tener que estar sintiéndote mal por los errores que tu llama gemela todavía va a seguir cometiendo en su proceso natural de aprendizaje, pues enfócate en ti y comprende que esta persona, aunque le permitas estar en tu vida, aún no está lista. Vamos a sacar un último oráculo. Este oráculo es para ustedes, para que ustedes trabajen en ustedes. Este oráculo no va a decirles nada sobre su llama gemela. Este oráculo quiero que sea para ustedes, para que ustedes se enfoquen en ustedes, en qué el universo tiene para que ustedes puedan utilizarlo, vamos a decir, de una distracción que de igual forma les va a ayudar en su crecimiento interior, en su crecimiento espiritual. Vamos a sacar dos cartas de acá. Este oráculo que me gusta mucho se llama Trabaja en tu luz. 1 y 2. Muy bien, tenemos respondiendo al llamado. ¿Qué te está diciendo tu llama? ¿Qué te está diciendo tu alma que hagas? Y dando nacimiento a una nueva era, dando nacimiento a nuevas creaciones, soñando con un nuevo mundo y trayéndolo a la realidad. Muy bien, estas cartas están excelentes para ustedes el día de hoy, me gustan mucho. Escucha tu llamado interior. ¿A dónde te dice tu ser interno que vayas? ¿Qué te dice tu ser interno que hagas? Van a venir nuevas oportunidades para ti, van a venir nuevos procesos creativos, van a venir nuevas ideas para que tú puedas poner tu enfoque en ti, en tu propio crecimiento y le des su espacio a que tu llama gemela pueda
tener su evolución y su proceso a su tiempo natural. Mantente tranquila, la unión de llamas gemelas es inminente, es algo que va a pasar o sí, ya sea en esta vida o en alguna próxima vida, pero debes de darle su tiempo para que tu llama esté en las condiciones emocionales, mentales, psicológicas de poder estar sanamente contigo en unión. Grupo número 1, muy bien. Esto es todo lo que tengo para ti el día de hoy. Si te ha gustado la lectura y ha resonado contigo, déjame por favor saber en los comentarios y nos vemos pronto. Te envío mucha luz y mucha paz. Sé feliz. Hola grupo número 2, bienvenido para todos aquellos que eligieron la hermosa piedra de la amatista. Estas son tus cartas. Recuerda que la lectura es general, el mensaje puede o no resonar contigo. Vamos a ver lo que tiene el universo para ti el día de hoy. Muy bien, grupo número 2, tus cartas han sido reveladas. Tenemos para ti el día de hoy en tu tarot el 4 de bastos, el 5 de copas, el 2 de oro y el 6 de oros. Es muy curioso porque este 4 de bastos que tienes aquí representa las llamas gemelas. Esta es la carta del tarot de las llamas gemelas. El 11-11, por la forma en la que están estas cartas puestas el día de hoy, la forma en la que han salido, parece que un cielo se cierra para ti, un cielo se cerró, una puerta se cerró para otra abrirse. Siento que actualmente no te encuentras en unión con tu llama gemela, pero parece que en esta vida ya te reencontraste con ella, ya conociste tu llama, sabes quién es tu llama. Tuvieron un inicio muy hermoso entre ustedes cuando se reencontraron de mucho amor, incluso llegaron a planificar un futuro juntos, se visualizaron celebrando. Esta carta también representa celebración, unión. Ya tú estuviste en esta vida en unión con tu llama gemela. Tal vez incluso tenían planes de matrimonio, planes de vivir juntos, de mudarse, de tener hijos, de viajar por el mundo. La idea entre ustedes era unificarse, era no separarse, pero por la forma en la que estas cartas están, pues parece que fue algo, una lección en esta vida de unión, pérdida y el porqué de la pérdida. Ustedes se unieron, se separaron. Y aquí el universo me dice el por qué se separaron. ¿Por qué se separaron? Pues fue una falta de equilibrio y balance en la relación con este 2 de oros. Que por cierto es una carta, wow, qué carta más hermosa, qué colores más lindos tiene esta carta. Esta carta representa equilibrio y balance. Parece que entre ustedes uno estaba dando más que el otro en la relación y todo el peso de la balanza estaba hacia un lado. No había balance, no había equilibrio. Uno de ustedes tenía todo el peso en la relación sobre sus hombros como una pesada mochila que debe de ser distribuida entre dos personas para que ambos lleven el peso de forma equitativa. En esta relación con tu llama no estaba siendo así. Uno de ustedes dos llevaba más peso que el otro y eso creó un desbalance e hizo que ustedes tuvieran que separarse, finalizar en esta unión. Con esta carta, este oráculo de decir adiós me da una despedida. Rompimiento de relación, separación, dejar ir. Esto es una lágrima, pero siento que es algo temporal porque aquí tienes una puerta que se cierra, pero otra se ha abierto para ti. Todas las despedidas de nuestra llama también es algo temporal porque la unión con nuestra llama gemela es algo inminente, es algo que va a pasar ya sea en esta vida o en la próxima vida. Pero por lo que ha ocurrido aquí en esta lección que ustedes han tenido que atravesar y que están aprendiendo, aún no estaban listos para la conexión. No había equilibrio en una de las partes en cuanto a la entrega y al compromiso en la relación. Parece que había uno de ustedes que estaba más comprometido que el otro.
había uno que entregaba más que el otro, y eso en una relación pues hace que las cosas no vayan bien. En las relaciones siempre debe de haber una perfecta balanza, mucho equilibrio. Por eso que con este 5 de copas hubo una pérdida y tuvieron que decir adiós. ¿Qué sigue para ustedes? ¿Qué sigue para ti que estás viendo este video? Con este 6 de oros me dice que lo que tienes que hacer, me dice el universo, es que debes de ver cuál de las partes, en lo primero, cuál de las partes entre ustedes era la que tenía el desequilibrio. Si tú dabas más de lo que recibías, debes de aprender a establecer límites sanos en cuanto a tu energía para evitar un desgaste energético, para evitar frustración. Aquello que tú das, lengua enredada, debes de recibirlo de igual forma para que el ciclo energético, es como una rueda, no se rompa y no se pierda. Cuando ese ciclo energético se rompe y tú das energía y no recibes una energía equitativa de regreso hacia ti, pues entonces ahí viene el desequilibrio, viene la frustración, viene la parte negativa de las emociones de nosotros. Con esta carta del 6 de pentáculos, esta carta me dice, el universo me está hablando de un futuro esperanzador, algo que te espera muy positivo. Tiene también aquí por la mariposa, es la puerta que se te está abriendo, donde tú vas a recibir todo aquello que has entregado de una forma pues generosa y abundante para ti con este 6 de oros. Vamos a sacarte mensajes y más oráculos para ver qué tiene el universo que decirte, qué consejos extra te puede dar el universo y qué tú puedes hacer para llevar esta separación pues lo menos dolorosa posible. Vamos a ver, universo. Ay, han caído 2 cartas para el grupo número 2. Vamos a ver. Tenemos acá, vaya, sanando lazos familiares. Tus relaciones se fortalecen cuando perdonas a tu familia y es seguro amar. Abre tu corazón para dar y recibir la energía más poderosa de todas, el amor. Esto tiene 2 significados. Parece que este desbalance que había entre ustedes, ya sea en tu parte o de la parte de tu llama, se debe a algo que tenga que ver con asuntos y lazos familiares, con algo que tenga que ver con los ancestros, karma de los ancestros. Porque aquí tienes el oráculo de sanando lazos familiares. Algo puede haber pasado, puede que no haya sido en esta vida, incluso que sea algo que se viene arrastrando desde vidas pasadas, y esto ha hecho que una de las partes, ya sea tú o la otra persona, represente un desequilibrio, ya sea en lo que da o en lo que recibe. En el canal yo tengo un video, voy a dejar el link, los 2 links, porque tengo uno para ancestros femeninos y para ancestros masculinos. Si eres hombre, debes de escuchar la parte de sanar la divinidad masculina y tus ancestros, y si eres mujer, debes de escuchar la parte de la sagrada femenina y los ancestros de tu linaje familiar femenino. Voy a dejar esos videos de afirmaciones positivas junto con las estampitas de tiempo. Te pueden ayudar y pueden ayudar a tu llama si quieres hacerle llegar los videos de una forma pues amistosa, porque es algo que le va a ayudar. No tienes que darle explicaciones de por qué se los estás enviando. Le pueden ayudar a sanar sus lazos familiares y a que esa conexión entre ustedes pues se fortalezca un poco más, tenga más equilibrio. El universo también te dice que es seguro amar. Va a llegar un momento donde va a ser seguro que tú estés con esta persona y le puedas amar de una forma pues equitativa, equilibrada para ambos, donde ambos puedan dar y recibir exactamente lo mismo. Vamos a seguir viendo nuestro oráculo del amor. A ver qué otros mensajes tiene el universo
Para ti, grupo número 2, el día de hoy con respecto a tu conexión, ¿cuál es el siguiente paso en esta conexión con tu llama gemela? Y acá vamos a sacar 2. Y tenemos acá nuevo amor. Una nueva persona tiene emociones románticas para ti. Viene alguien nuevo a tu vida. Puede tratarse de un alma gemela que viene a sanar y ayudarte a sanar todo ese dolor y ese huequito que te ha dejado estar separado de tu llama gemela. Esta alma gemela que viene a tu vida no necesariamente tenga que ser pues una pareja, aunque acá te dice que son sentimientos románticos. Se puede tratar de un amigo o una amiga que sea muy confidente contigo. Tienes también el oráculo de presta atenciones a las banderas rojas. Las señales y los signos te están advirtiendo. Si tú por alguna razón has estado intuyendo algo sobre tu alma gemela, o de cómo debes o no debes de actuar, pues el universo te está diciendo que debes de confiar en tu intuición, y para poder dar esos pasos de una forma más firme, presta atención a las señales que te está dando el universo, pues te está advirtiendo. Si has visto que tu llama gemela, o tú puede ser, porque esto puede tratarse de un trabajo interior, ha estado representando o teniendo comportamientos atípicos o que tú sabes que no son correctos, aunque la otra persona entienda que lo está haciendo bien, pues presta atención a estas señales que te está dando el universo. Son advertencias para ti. Vamos a seguir con nuestro oráculo de los ángeles del amor. Grupo número 2. ¿Qué mensaje tiene el universo para ti? ¿Qué sigue en tu conexión con tu llama gemela? Muy bien, tenemos acá, y acá sacamos una. Ay, no es el tiempo correcto. Esta carta abarca todo lo que ha estado pasando entre tú y tu llama gemela. Aún no están listos para la unión, aún deben de trabajar entre ustedes. Por lo que he visto aquí, aunque tienen que seguir trabajando entre ustedes, es algo que con diligencia, dedicación y amor pueden trabajarlo en esta vida y pueden llegar a tener una unión entre ustedes en esta vida. Actualmente no es el tiempo correcto. Tal vez por eso se unificaron y se separaron, pero esta separación me parece que es temporal, es lo que estoy sintiendo, que es una separación temporal. Yo te sugiero que trabajes en ti, ayuda a tu llama gemela a que trabaje en sí mismo. Traten de sanar ese karma de ancestros, esos lazos familiares. Traten de trabajar lo que es dar y recibir, que todo sea balanceado, que todo sea equilibrado, para que en un futuro no muy lejano esa unión con tu llama gemela se pueda dar de una forma más sana. Tengo aquí un último oráculo, grupo número 2 para ti. Unas cartas que me encantan, se llaman Trabaja en tu luz. Este oráculo que voy a sacar es un oráculo para ti, no es un oráculo para tu llama gemela. Es un mensaje que te va a dar el universo a ti, de cómo tú puedes trabajar en tu interior para precipitar tu unión con tu llama gemela. Algo que te va a hacer feliz a ti, algo que va a ser productivo para ti, independientemente o no de tu camino con tu llama. Vamos a ver. Muy bien, tenemos acá protección. Llama de regreso tu poder, corta los lazos y las sogas y trae de vuelta a ti, a tu alma. El universo te está dando un círculo de protección para ti en esta situación que estás atravesando. Te dice que temporalmente
llames hacia ti nuevamente tu poder, que cortes los lazos temporalmente. Deja que tu llama gemela se dé cuenta de sus errores. Date tiempo a ti también para comprender los tuyos. Sanen entre ustedes, sanen sus almas para que luego puedan tener una bonita unión. Pero ahora mismo el universo te dice: retírate temporalmente, el universo te está protegiendo, no hay nada de lo que te tienes que preocupar. Y tenemos aquí transformación, las cosas están cambiando a un nivel celular, profunda sanación. En ese tiempo que vas a estar o que estás en separación con tu llama gemela, ahora que has visto este video, ya sabes que tienes pues que enfocarte en ti, que trabajar en ti, que sanar tus energías interiores, que debes de aprender sobre el equilibrio, sobre lo que debes de dar, lo que debes de recibir, y en ese proceso pues vas a pasar una gran transformación donde vas a salir completamente renovado o renovada desde un nivel celular. Grupo número 2. Muy bien. Esto es todo lo que tengo para ti el día de hoy. Si te ha gustado la lectura y ha resonado contigo, déjame por favor saber en los comentarios. Te voy a dejar los videos de sanación ancestral para que lo escuches tú, y si quieres pues se lo envías también a tu llama gemela. Nos vemos pronto y te envío mucha luz y mucha paz. Sé feliz. Hola grupo número 3, bienvenido para todos aquellos que eligieron el guasha de rosa cuarzo. Estas son tus cartas. Recuerda que la lectura es general, el mensaje puede o no resonar contigo. Veamos lo que tiene el universo para ti el día de hoy. Muy bien, grupo número 3, tus cartas han sido reveladas. Tenemos acá en tu tarot el 2 de espadas, la rueda de la fortuna, el as de espadas y la estrella. Es muy curioso, tienes acá el 2 de espadas junto con el oráculo de la duda. Ambas cartas significan lo mismo. Parece que estás dudando de si una persona es o no tu llama gemela. Te encuentras enfrentando ahora mismo una decisión, dos opciones iguales, mas sin embargo opuestas. Tienes acá segundos pensamientos, dudas, toma de decisiones y ansiedad. Esta duda que tienes, este no saber si esta persona es o no tu llama gemela, te está creando ansiedad, te está creando mucho conflicto interno. Estás entre dos opciones como la luna y el sol. Acá lo tienes, sol y luna, 2 de espadas, no sabes qué hacer, estás confundido, debes de tomar una decisión y el universo ahora me está presentando qué es lo que debes de hacer para salir de esa duda. El universo te está hablando y te está orientando muy claro aquí. Las cosas que tú actualmente estás experimentando con esta rueda de la fortuna me dice que forman parte de tu destino. Si tú tienes dificultades para confiar y dar el paso, pues esta carta me está diciendo que te diga que recuerdes que debes de confiar en el universo con optimismo, aún y estés confundido, aún y sientas que has perdido el camino. Con esta carta de la rueda de la fortuna, el universo te pide que confíes en él. Suelta y confía. Con tu llama gemela va a haber un acercamiento muy pronto, una nueva oportunidad de ustedes reencontrarse, de ustedes reunirse, de ustedes conversar entre ustedes las cosas. Este acercamiento se va a dar por teléfono, redes sociales. Tengo aquí comunicación, mensajes importantes. Habla la verdad. Este oráculo me está diciendo que cuando ese momento llegue donde tú te vas a comunicar con tu llama gemela, una conexión, una conversación de corazón a corazón, el universo te pide que seas honesto, que hables la verdad. Así vas a poder disipar tus dudas y vas a poder disipar toda esa ansiedad y todo ese estrés que esto te ha causado de no saber si esta persona es o no tu llama gemela. Tienes acá también la carta de el as de espadas. Esta carta me habla de claridad mental.
epifanías, realización inesperada con esta comunicación que vas a tener con tu llama gemela. Esta nueva oportunidad de acercamiento que vas a tener, pues te vas a dar cuenta de cosas que van a ser muy importantes para ti. Te vas a dar cuenta, vas a tener epifanías, vas a realizar cosas en ti que antes no sabías. Es muy probable que esa duda de si esta persona es o no tu llama gemela, pues se responda y toda esa duda se disipe aquí cuando exista ese acercamiento entre ustedes. El universo te pide que recuerdes ser optimista. Trabaja afirmaciones positivas para mantener tu parte del optimismo elevado. Trabaja con meditaciones. Nuestra mente es muy poderosa y atrae, crea, destruye o aleja lo que nosotros queramos. Tienes aquí la carta de la estrella. Esta bellísima carta te trae esperanzas y bendiciones en esta conexión con tu llama gemela, con tu futuro. Te indica que tú lo vas a lograr. Esta carta me está hablando del futuro. Me dice que en el futuro lo vas a haber logrado. Esta carta suele aparecer al final de un periodo difícil y es muy curioso que sea también tu última carta en la lectura del día de hoy. Esta carta me dice que gracias a que tú mantuviste la confianza en el universo, trabajaste tu optimismo y mantuviste la esperanza en ti, pues van a venir tiempos de luz sumamente iluminados para ti, como una estrella en tu camino, como una estrella en tu noche. Redescúbrete, permítete soñar, busca y en este proceso mantente inspirado y viviendo la vida que es auténtica a tu alma. Vamos a sacarte unos mensajes de amor, de oráculo. Vamos a seguir sacando oráculos para ver cuál es el siguiente paso que debes de tomar con respecto a tu llama gemela. ¿Qué mensaje extra tiene el universo para ti? Con respecto a esta unión, ha caído una carta. Me dice, no te retractes, mantente firme en lo que tu corazón te dicta que es correcto. Estás en el camino correcto. Mantén la esperanza, mantén el optimismo, no te retractes. Vas por buen camino. Disipa esas dudas. Las dudas lo que traen es miedo y el miedo lo que hace es que aleja de ti la manifestación. No te retractes en lo que sientes. Esta es tu confirmación. El universo te dice, sí, vas por buen camino, pero debes de ser paciente. Debes de confiar en el proceso. Suelta y confía. Vamos a sacar acá 2 cartitas del oráculo de Romance de Ángeles para ver qué otro mensaje extra tiene el universo para ti con respecto a tu llama gemela. ¿Qué viene para ti? ¿Cuál es el siguiente paso? En esta conexión, grupo número 3. Vamos a sacar 2 de acá. Y tú. Muy bien, tenemos acá. Tu primer oráculo dice, es que mejor no puede ser. Este puede ser el indicado. Ya has conocido la persona romántica que buscas. El universo te acaba de dar tu respuesta aquí. Sí, esta persona es tu llama gemela. Tu llama gemela ya lo conoces, ya le conoces, sea ella o él. Este puede ser el indicado, ya le conoces. Esta duda que tenía de si esta persona era o no era tu llama gemela, pues el universo ha sido muy benevolente contigo ahora mismo y te ha dicho que sí, esta persona es tu llama gemela. Sé paciente. Tú mereces el amor. Eres una persona muy amada. El amor va a venir para ti, tú lo mereces. Suelta, confía en el universo, confía en el proceso. Todo lo que está ocurriendo aquí es parte de tu destino. Con esta carta de la rueda de la fortuna, como te había dicho, todo está ocurriendo tal cual tiene que ocurrir y por una razón mayor a aquella que posiblemente nosotros conocemos o que tú conozcas. Vamos a seguir viendo qué mensaje tiene el universo para ti. ¿Cuál es el siguiente paso? Grupo número 3. En esta conexión con tu llama gemela.
Y acá vamos a sacar una. Y tenemos no. ¿Qué significa este no? Tienes 2 veces no. No te retractes. No dudes. No temas. Mantente firme en lo que tu corazón te dicta que es correcto. No te pongas a pensar más de la cuenta. No te pongas a pensar cosas que pueden retrasar aquello que es para ti. Aquello que ya es para ti por derecho divino. La unión con nuestra llama gemela es algo inminente, es algo que va a pasar, como decían los otros grupos, o sí, o sí. Deja de dudar, deja de alejar de ti el proceso de manifestación y de hacer que las cosas pues se tomen más tiempo de lo que deben de tomarse. Cuando tú confías, pues permites que el universo trabaje de una forma más rápida y precipitada para ti. No dudes, no temas. Vamos a sacarte 2 últimas cartas de este oráculo que me gusta mucho. Trabaja en tu luz. Este oráculo, estas cartas que voy a sacar son para ti. No son para tu llama gemela ni son para tu conexión. Son para ti y lo que tú debes de trabajar en tu interior para precipitar las cosas en ti, para tu abundancia, para tu felicidad en este proceso de esta vida que llevas. Vamos a ver qué tiene el universo que decirte. Tú y tú, que eres segunda. Vamos a ver. Tenemos acá, juega, diviértete, celebra. No te tomes las cosas tan en serio. El universo te está diciendo que te relajes un poco. Relájate un poco. Permite que el universo haga su trabajo. Suelta y confía. Todo va a salir como debe de ser. Ya lo estás haciendo. Deja de sobrepensar. Mantén tu mirada hacia el norte. 3 veces te está diciendo el universo que no dudes, no pienses más de la cuenta. Calma un poco esos pensamientos que tienes en ti, que estás haciendo, pues te está generando estrés, te estás generando ansiedad innecesariamente. Ya tú vas por buen camino, ya tú lo estás haciendo. Permite que las cosas se desarrollen como deben de desarrollarse. Grupo número 3. Esto es todo lo que tengo para ti el día de hoy. Si te ha gustado la lectura y ha resonado contigo, déjame saber por favor en los comentarios y nos vemos pronto. Te envío mucha luz y mucha paz. Sé feliz.